Nos acompaña también Sandra Prosperi, que es vocal dentro de la Junta Directiva, que es la persona que representa al sector revistas y que, bueno, dentro de las novedades que veréis, pues bueno, es importante que esté aquí porque una de las grandes novedades afecta a su sector y a aquello que está empujando en un proyecto histórico. Y por otro lado, Pablo Alonso, que está aquí, que bueno, ya es el segundo encuentro en el que participa con nosotros como director general técnico de la asociación. Bueno, como decía al principio, recordar que esto es casi como una tradición que lleva instituida 15 años, es decir, 15 años, prácticamente coincidiendo con mi incorporación. Creía que esto era un tema importante para tener por lo menos un momento de intercambio de opiniones en un entorno lo más distendido posible, y que es más distendido para los latinos o los hispanos que una comida, en el que, como ha dicho Carlos al principio, pues bueno, intentaremos dar respuesta a todas las preguntas e inquietudes que nos trasladéis. Bueno, y sin más rollo, paso a comentaros los principales temas que queríamos compartir con vosotros. En primer lugar, tiene que ver con la Junta Directiva. La Junta Directiva este año pues ha tenido muchos cambios, aparte de la incorporación o la nueva presidenta. En la Junta Directiva en total se incorporan 5 personas nuevas, es decir, el 50% de la Junta se ha renovado, 2 personas nuevas no sé muy bien, no sé qué le pasa al proyector, pero bueno. Por parte de agencias, las incorporaciones de Fernando Rodríguez de Publicis Media y Gerardo Mariñas de Grup M. Yo creo que también son 2 personalidades que dan peso a lo que es la asociación y lo que es esta Junta Directiva. Virginia Vides, que es la representante de radio de la COPE, que es la representante de radio en la Junta Directiva y a su vez ocupa la secretaría de la misma. Jordi Català, representando a Televisión de Cataluña, y tenemos aquí también la cuota catalana. Tenemos también a David Cerqueda, responsable dentro del grupo Godó de todo el área digital de negocios. Como veis, tenemos una estructura con una buena combinación femenina, masculina y por regionalidades, por autonomías. Bueno, este año voy a intentar ir al punto, y estos son los 2 grandes temas que queremos compartir con vosotros. Aparte de esto, evidentemente el EGM y el resto de los estudios de la asociación se sigue incorporando entrevistas realizadas a través de internet. Tener en cuenta que el EGM, que son 150.000 entrevistas que se realizan en un año, ya el 8% de estas entrevistas van a través de internet. El 30% de las encuestas que hacemos para IMC Marcas, otro de los grandes pilares de la asociación, también son entrevistas online. Supongo que habéis tenido la ocasión de ver la nueva presentación que colgamos en la web de infografía de datos EGM. Yo creo que en un sistema mucho más ágil, más, no sé cómo decir, moderno y mucho más intuitivo, para seguir mejorando el servicio y la comunicación con todos nuestros colectivos. El IMCQ Panel, que hacemos 9 ediciones. Navegantes, que dentro de poco os pediremos vuestra colaboración, arranca el 15 de octubre, y como sabéis es una encuesta que fundamentalmente radica en que coloquéis los banners, o todos los medios que colaboran coloquen los banners en el mejor sitio posible para que haya más entrevistas. Pero bueno, los 2 ejes centrales es comentaros lo que es la métrica de Brand Media. Ya lo hemos comentado otras veces, pero esta vez lo vamos a comentar con tangibles, por decirlo de alguna forma, y la medición digital, en el cual queremos compartir con vosotros, bueno, lo que es las últimas movimientos y pensamiento desde la Junta Directiva en cuanto a la situación de la medición digital en este país. Bueno, por hablar de la métrica Brand Media, recordar simplemente que esto es un cambio en lo que es el concepto de cómo se deben de ver hoy en los medios. Como su nombre indica, los medios son marcas potentes que difunden sus contenidos. Si hablamos de publishers, de medios escritos en papel y en digital, y eso es algo con lo que tenemos que convivir y que es la realidad. Lo que pretende este proyecto del Brand Media, que está pensado desde el origen, sobre todo para editores, para publishers,
de prensa y revistas, es dar un dato global del tamaño de la audiencia del medio considerando los entornos, y para esto pues utilizamos las dos monedas oficiales que existen en el mercado, el EGM para lo que es lectura en papel y el dato Comscore como medidor de referencia para todo lo que es la lectura en el entorno digital. Como antecedentes, nosotros empezamos con este tema, que ha sido un largo recorrido. El primer test, cuando hacemos el primer test que se presentó y se aprobó en asamblea, estamos hablando de hace 6 años, en el 2013. Posteriormente se han hecho otros 2 test más para ver la viabilidad del proyecto y cómo podríamos dar un dato integrado de ambas fuentes. Es más, antes de realizar el test del 2016 se constituyó un grupo de trabajo para afinar aspectos técnicos, metodológicos, aspectos también de consenso, de cuántas veces se debía de publicar, cómo se debía de publicar el dato, etcétera, etcétera, que se crea en el 2016 y en el que está representado tanto las agencias de medios como los editores de prensa y revistas. Y bueno, siempre el problema está en la pasta, y el modelo de financiación, que yo creo que es una segunda revisión, la Junta Directiva lo aprueba en julio del 2017. Dentro de este grupo de trabajo pues hay una serie de criterios básicos aprobados, aquí lo resumo en 3. En primer lugar, los soportes medidos dentro de este plan media tenían que tener lo que llamamos la doble condición, es decir, ser clientes de Comscore y asociados de IMC, es decir, que financiaran o estuvieran integrados en las dos fuentes de información, que el dato que se da y que se arroja al mercado es el dato de máxima desagregación que sea común a ambos estudios. Como sabéis, Comscore, por ejemplo, el dato que ofrece es el dato mensual. Nosotros teníamos que elevar el dato del EGM al dato mensual. Hay agrupaciones dentro de Comscore que no pueden ser desagregadas, sin embargo en el EGM sí lo son. Teníamos que agregar cierta información, y lo que se pide también es que este dato tuviera una cierta continuidad, con lo cual lo que se aprueba es que este dato se iba a ofrecer al mercado 3 veces al año, prácticamente coincidiendo con las 3 oleadas del Estudio General de Medios. Bueno, los usos y utilidades para el mercado era lo que veíamos y lo que el mercado veía desde el principio, es decir, desde el lado del editor, el tener una dimensión global de lo que es la audiencia del medio, cómo se distribuye entre online y papel, qué nivel de duplicaciones hay, qué tipo de perfiles existen, era un tema básico en la gestión, rompiendo esa barrera entre el on y el off, lo digital y lo convencional, para dar un marco global. Desde el ámbito comercial también era evidentemente un tema necesario, es decir, si el medio quiere vender ese dato y ir al mercado, necesita tener un sistema de medición cross-media en el que esa barrera de nuevo de lo digital y lo tradicional se rompa. Y desde el lado de la agencia o desde el anunciante, pues un mayor conocimiento de lo que es realmente el alcance de las distintas marcas, medios que existen en el mercado. Y a más, como sabéis, la fuente Comscore es muy limitada en cuanto a las variables sociodemográficas que existen, es sexo, edad, tamaño de la familia, niños en el hogar y poco más, regionalizado. Este proceso de fusión e integración lo que hacía era enriquecer la información de Comscore con todas las variables que contempla el Estudio General de Medios, de equipamiento, de estilos de vida, de otro tipo de variables que ahora mismo no están incluidos dentro de Comscore. Bueno, el tema está así, y desde que se aprobó el modelo de financiación no hubo muchos movimientos en el mercado, se veía como una necesidad, pero siempre estaba la discusión de quién pagaba, cómo se pagaba, quién pagaba más, quién pagaba menos. Estas tipas de cosas secundarias que existen en el mercado, de cómo se paga. Bueno, y aquí he de romper una lanza en función de, en un medio muy concreto como es las revistas, y en concreto el sector de representación de ARI, que a finales del año pasado quiere impulsar este modelo que en principio estaba contemplado no solo para revistas, sino para todo lo que es tanto publisher del medio prensa y del medio revistas. Pero en todo caso, ARI, 9 grupos editoriales
del sector revistas, que representan en total más de 50 títulos en el mercado, deciden llevar adelante este proyecto. Con posterioridad, la Asociación de Agencias de Medios y las agencias de medios en su conjunto se unen a este proyecto en la vía de soportar y empujar este tema, y empezamos a arrancar. Este es el plan que está establecido para este año, para el año 2019, en el que hemos tenido una oleada de Reta, que lo que une y lo que establece es la fusión entre datos de la primera oleada de DGN y 3 meses consolidados de Comscore, en este caso diciembre, enero y febrero. El que sean 3 meses es para darle una mayor o amortizar variabilidad de los datos, dando un horizonte temporal más amplio. Fue una versión, como digo, una versión beta, en la que el grupo de trabajo pues estuvo viendo, pues bueno, digamos, limando aspectos técnicos y de otro índice que debían de ser contemplados. Por fin, y a finales de julio, nos pilló un mes de verano por medio, pero bueno, ya podemos dar, y aprovechamos este evento para dar la primicia, esta segunda entrega de datos, que combina segunda oleada de DGN, es decir, la que salió a finales de junio, con 3 meses de Comscore, los meses de febrero, marzo y abril, son la primera oleada de fuente oficial en que integra información de Comscore, información de EGM para dar un dato global. Bueno, esto dicho en teoría, pues ¿para qué sirve? Evidentemente los profesionales, los planificadores, etcétera, y los propios medios de comunicación lo saben. Yo aquí lo que pongo es algunos ejemplos, son con datos reales, no he puesto el soporte concreto que es, porque tampoco vamos a personalizarlo, pero por ejemplo aquí tenemos 3 soportes, uno que es el soporte líder a nivel individual dentro de lo que es ese brand media, es decir, esa combinación de lo digital y el papel, y 2 soportes de tamaños parecidos. ¿Para qué nos sirve todo esto? Pues evidentemente, en primer lugar, en el caso del soporte 1, pues para saber qué audiencia es exclusiva de papel, qué audiencia es exclusiva de digital y qué porcentaje y qué peso tiene la audiencia que accede a esa marca por cualquiera de los 2 ámbitos. En este caso, pues bueno, vemos un sistema bastante homogéneo que tiene un mayor peso en la audiencia en la parte digital o exclusiva digital. Un 64% de la audiencia accede a ese soporte solo a través de online. Hay un 21% que solo accede a ese soporte a través de papel, el soporte clásico, y luego tenemos un 15% de la audiencia que se agrupa en esos 13 millones que acceden al soporte en los 2 entornos. Y luego, para 2 soportes que tienen prácticamente la misma audiencia, vemos diferentes comportamientos. El primer caso, el soporte B, es un soporte que básicamente su audiencia procede del papel, es decir, casi el 84% de la audiencia es exclusiva de papel, y tenemos el caso contrario, el soporte C, en el que la audiencia exclusiva de papel es prácticamente nula, estamos hablando de un 3%. En definitiva, es hacer una fotografía de los medios, cómo se distribuyen sus audiencias en distintas plataformas, cómo son sus perfiles en las distintas plataformas. O como decía al principio, y evidentemente no voy a entrar en detalle, cómo incorporamos nuevas variables en la explotación de la información. Este es un ejemplo de una salida en el que vemos pues, que en las distintos brand media pues, variables como el seguro de vida o tarjeta de crédito o cuánto son aficionados a esquiar o al golf, etcétera, etcétera. En definitiva, enriquece la información de Comscore a través de una mayor profundidad, análisis, información o, yo qué sé, cuáles son los equipamientos, cuáles son los consumos en el hogar. En definitiva, ese proceso de fusión enriquece ambas fuentes y es un tema que creo que de cara al mercado y al interés general es importante. Hemos arrancado con revistas. Yo creo que esto, una vez que salga al mercado, una vez que las agencias de medios, los anunciantes lo toquen, lo vean, lo manejen,
los propios publishers lo utilicen comercialmente, va a ser, esto es como el movimiento de la inercia, la bola de nieve. Yo creo que necesariamente otros sectores se van a ir incorporando en este proyecto, que vuelvo a repetir, nace bajo el soporte de esos 9 grupos editoriales. Bueno, este es un área que yo creo que evidentemente, si hablamos del 2013, después de 6 años ha costado, pero al final sale. Yo siempre digo, es los problemas que tenemos organizaciones como la nuestra, los G, en el que hay que buscar el consenso y, sobre todo, más importante el consenso, ¿quién paga? ¿Qué? Son movimientos lentos, pero son movimientos sólidos, y yo creo que este es un inicio, como decía la película, de una larga historia y una larga relación. Bueno, y el otro tema es la medición digital. Como sabéis, esto es un tema que desde el año 2007, en que firmamos un convenio con IAB, un convenio de colaboración para, entre ambas asociaciones, ir a la, no sé si la mejor medición o la mejor medición que el mercado es capaz de pagar, que son las dos cosas. De nuevo, el factor económico entra por medio. Pues nos llevó a lanzar un concurso en el 2011, finales del 2011, y nos ha llevado a lanzar un nuevo concurso, pues recientemente, hace 2 o 3 años. Concurso que tiene una historia larga. Si vemos la calendarización, esto es un proyecto, como todo sistema en el que se pretende poner de acuerdo a muchos agentes del mercado, tiene unos tiempos y unos timing, que es distinto de una empresa privada que crea un producto y lo lanza al mercado. Es decir, aquí arrancamos desde mayo del 2017, en que se crea una mesa de preocupaciones, es decir, un órgano que lo que pretendía era establecer cuáles eran las necesidades del mercado y cuáles eran las prioridades en la medición que establecía dicho mercado. En diciembre, esta mesa de contratación lanza el pliego de concurso. En febrero se evalúan a las 5 propuestas que se presentan en el concurso. En abril del 2018 se proclama, con aquel matiz que tiene la comunicación, como medidor mejor valorado, no se dice ganador, mejor valorado, para abrir consecuentemente un proceso de negociación. Es decir, sobre ese medidor mejor valorado, qué aspectos, qué temas eran factibles de mejorar, promocionar, etcétera, etcétera. Bueno, ese proceso se finaliza, y en el mes de marzo, no me acuerdo, de este año, lo que se firma definitivamente es el acuerdo con Comscore por 2 años. Si recordáis, bueno, si no, probablemente no lo recordéis, el pliego del concurso hablaba de 3 años de adjudicación. ¿Por qué son 2? Porque lo que se pretende es dar el periodo necesario para evaluar qué modelo o a qué modelo queríamos ir realmente. Podíamos repetir el mismo que el concurso del 2012 o del 2017. Al final, este es un concurso en que las 3 asociaciones, porque en este último concurso se incorporó la Asociación Española de Anunciantes, lo que se pretendía era homologar un medidor y que las 3 asociaciones recomendaran ese medidor homologado. Al final, Comscore, igual que en su momento Nielsen, etcétera, lo que tenía era su responsabilidad de negociación individual con cada uno de los agentes o con cada uno de sus clientes. Bueno, dentro de ese área, lo que se abre en este periodo de 2 años es, pues bueno, por un lado, una comisión de seguimiento, cuyo objetivo principal es, a lo largo de estos 2 años, hacer un seguimiento y verificación que lo que Comscore dice que iba a hacer, lo hace. En definitiva, en resumidas cuentas, es que cumple con los compromisos establecidos en el concurso. Y luego la segunda parte es, pues bueno, dentro del sector en su conjunto, hacer un análisis y reflexión de a qué modelo de investigación o de estructura organizativa del mercado queríamos ir. Comparto con vosotros, son 2 charts simplemente, de los primeros análisis que se hacen desde AIMC
de cuál es la situación del mercado en países de nuestro entorno, países de entorno europeo. Por recordar, aquí no hay nadie que invente la rueda. Los sistemas de medición están bajo modelos organizativos, tanto en la televisión, como en medios impresos, como en digital, en tres grandes modelos de organización. Uno es el JIC, que es el mercado, es propietario del dato, controla y financia la producción de ese dato. En el lado opuesto está el modelo que se basa en una research agency, es decir, un instituto que comercializa y vende directamente al mercado el dato que produce, evidentemente con una estructura de alguna forma que controla esa información, ese dato. Y en el lado intermedio pues está lo que llaman, que en inglés la verdad es que el nombre es un poco NOC, añadimos alguna letra más y suena fuerte, ¿no? Pero es parecido al JIC. La única diferencia es que es un sector, normalmente un grupo de medios o un medio concreto, en el que controla, financia y dirige ese mercado. Si lo pusiéramos en el caso español, por poner ejemplos, pues bueno, el caso primero, el de investigación desde un instituto, es en el caso tenemos la audiometría de televisión, Kantar, o Geomes en la medición de publicidad exterior, o Comscore en la medición digital. En ese lado intermedio sería JD. JD, como sabéis, es una sociedad anónima cuya propiedad radica en los publishers, en los editores de prensa y revistas. Y en el caso de los JIC es AIMC, es decir, es la única institución que existe en este país en que el control, los órganos de gobierno, la financiación se discuten en el propio seno del mercado y se financia desde el propio seno del mercado. Y cuando digo el mercado, estoy hablando de las dos caras de la moneda, el sector comprador, es decir, las agencias de medios, y el sector vendedor, los medios de comunicación. Bueno, si ponemos ese modelo establecido en qué es lo que pasa en Europa, por los tres modelos que hemos dicho, pues básicamente pues el JIC, ese modelo de control de la industria, existe en los mercados sobre todo más maduros y de mayor volumen. El caso del Reino Unido está muy por encima de los demás. Alemania, Italia, Suiza, Dinamarca funcionan bajo ese epígrafe. Si lo juntamos todo, pues bueno, la medición digital a nivel europeo, pues prácticamente el 75% de la inversión está controlado bajo un modelo JIC. Si lo llevamos al nivel de institutos, pues bueno, Comscore en ese mismo entorno de países representa más del 50% del mercado en la medición digital. Hay operadores como Gemius que están operando sobre todo en países de la antigua Europa del Este o en mercados más reducidos en cuanto a volumen. Bueno, esto es una parte de un análisis mucho más extenso en que se hace benchmarking sobre qué es lo que está pasando en el entorno europeo, porque en definitiva no es inventar o reinventar la rueda, sino ver que además que estos mercados que funcionan bajo ese modelo de JIC son los que crecen o tienen un crecimiento en volumen de inversión mucho más elevado que existen bajo esos otros modelos. Bueno, esto vuelvo a repetir, lo que vamos a transmitir es lo mismo que transmitió la Junta Directiva en la última asamblea como primera reflexión desde la Junta Directiva, en el cual se considera que la posibilidad de constituir un JIC para la medición de audiencias digitales es la solución de alguna forma óptima dentro del entorno en el que estamos moviéndonos actualmente. Y básicamente todo esto se sustenta en tres temas muy concretos, muy precisos, es decir, el control y la propiedad del dato por el mercado en su conjunto. Creemos que es un tema muy importante, es decir, no es hablar de qué queremos, sino qué es lo que estamos dispuestos a medir. La dimensión, y cuando hablo de dimensión vuelvo a tocar el tema económico. Aquí el que haya muchas opiniones de determinados operadores y agentes que incluso no financian el tema de la medición digital es bastante cuestionable. Pero en todo caso la dimensión, esto es como
hacer la carta de los Reyes Magos o en función de los recursos que estás dispuestos a poner, hacer la medición más ajustada a esos recursos. Y por otro lado, que no estamos reinventando nada nuevo, es el modelo de referencia que existe en otros mercados de nuestro entorno y además en aquellos mercados con mayor volumen de inversión. Bueno, esto como evidentemente es la primera revisión y lo comparto con vosotros porque es la postura oficial desde IMC, en la cual solo nos falta conocer la opinión de los otros operadores que actúan actualmente en el mercado. Como por ejemplo la EA, o como por ejemplo IAB. Carlos, disculpa, Alemania o Inglaterra están como JIC, pero luego la recogida de información la hace Comscore, la hace la propia... En cada uno, por ejemplo, en el caso de los ingleses, el operador es Comscore. Es un JIC muy especial porque hay el mercado lo que dota a ese JIC es una serie de recursos para I+D, es decir, recoger que no sea el operador el que tiene que invertir, sino que es el propio JIC el que invertir en qué aspectos, pues yo que sé, la medición en tablet o la medición en el Smart TV. Si eso es un tema prioritario, todos los test se realizan desde los recursos que en este caso EUCOM, que es el nombre del JIC en el Reino Unido, tiene. El caso de Alemania es un caso difícilmente replicable. En Alemania el tema que tienen, que es el AGOF, que es el nombre del JIC, es un desarrollo prácticamente propio que ha hecho el mercado alemán. Es decir, ahí no es Comscore ni es como si aquí creamos un ente y financia el mercado, con lo cual el esfuerzo económico es mucho mayor. De hecho, hay uno de los cuadros que preparó Pablo en el que cuando ponemos en relación lo que se gastan en investigación con lo que invierte el mercado, es el ratio más alto de, digamos, euro. ¿Por qué una pregunta, Carlos? ¿Y por qué el sistema aquí, que lo tienen los ingleses y los alemanes y los mercados referentes de Europa en inversión, según esta tabla, por qué nosotros estamos en el REACH? ¿Por qué no estamos en un sistema? No, ese es el tema, es que estamos en ese sistema. Sí, es que estamos en ese sistema. Realmente, lo he puesto al principio, Comscore es una empresa privada en que la relación la tiene directamente con los distintos agentes del mercado. Otra cosa es que desde las asociaciones hayamos promocionado un concurso para recomendar, no sé cómo decir, homologar, no sé qué, un medidor concreto, pero la responsabilidad contractual no es ni de IMC, ni de IAB, ni de IAB, sino de Comscore con cada uno de sus 100 y pico clientes que tiene actualmente. ¿Y qué querías pasar al JIC? ¿Querías pasar? Pues es decir, el mercado referente es un JIC, ¿no? Inglaterra y Alemania. Sí, actualmente no somos un JIC. No, ¿somos o queremos ser? No entiendo. Queremos ser. Queremos ser. Queremos ser. Es la recomendación desde la Junta Directiva de IMC. Entendemos que JIC es un sistema de medición más costoso. Entonces, no, el JIC no es un sistema de medición, es una organización. Es una organización del mercado. Claro. Es decir, en una empresa privada, Comscore es una empresa, igual que Kantar, igual que todo, son empresas que cotizan en bolsa y evidentemente son organizaciones con objetivo de profit. IMC en sus estatutos es una asociación sin ánimo de lucro. Es decir, la diferencia está en que la financiación, el control y la gobernanza descansan en el mercado, no en el instituto que vende esos datos y que vende. Son modelos de organización, no son... Al final el proveedor puede ser Comscore o puede ser Comscore el proveedor tecnológico y el panel se contrata con otra operación. Es que tú controlas. IMC trabaja con 5 institutos distintos en el que recurrentemente hace concursos para ver el ajuste técnico económico que se produce, pero la decisión está en el mercado, no es el instituto X que vende al mercado una información. Son modelos de organización distintos. Y las sensibilidades que dices que no tenéis claro lo que piensan todavía anunciantes y medios, no, perdón, anunciantes y quién es la otra.
IAB, las IAB. 3 organizaciones que estamos en Para ese- convertirnos en JIC. Exacto, Todavía no sabéis qué opinan al respecto. exacto. Bueno, y por mi parte, aparte de daros las gracias, ahora me siento Y ya y respondemos a las sigue preguntas. respondiendo, pero sentado. Pero sentado.